radiografía de una mano con un anillo y una moneda, y esta es la misma pero usando otro fenómeno también puramente cuántico, que es la radioactividad. La radioactividad, pues, también saben ustedes que desde los tiempos de Madame Curie, cuando murió su marido, ya se hizo el Instituto del Radio y se introdujo inmediatamente la radiación alfa, la beta positiva y la gamma en los hospitales. Las radiaciones ionizantes, todos saben ustedes cómo se utiliza en un hospital, mucho mejor que yo. Pueden ser medicina nuclear, radioisótopos encapsulados, o sea, no encapsulados, se inyectan al paciente. La braquiterapia, donde lo que se coloca un radioisótopo encapsulado, o la radioterapia de haces externos, que se irradia al paciente con aceleradores, etcétera, o otras técnicas más sofisticadas como la captura de neutrones por boro, etcétera. Esto en cuanto a terapia. Y en cuanto a diagnóstico, medicina nuclear, pues todos saben qué cantidad de imágenes se pueden obtener con todo esto. Y esto, insisto, está todo, absolutamente todo basado en la mecánica cuántica. ¿Por qué? Pues porque utilizan elementos radioactivos, pura cuántica, aceleradores de partículas, como antes ha dicho mi compañero, también está basado en ello, y la interacción radiación-materia, que son efectos tan tradicionales que los explico a mis alumnos desde el primer curso de física cuántica, como el efecto Compton, la aniquilación de pares, sección eficacia, todo pura cuántica. Siguiente cosa que se utiliza, concepto cuántico, el láser. El láser también están ustedes totalmente familiarizados con él, y el láser en cirugía y en medicina, quizás no sepan ustedes que, igual en oftalmología y demás, pero es algo también pura y exclusivamente cuántico. Fíjense que de nuevo retomamos una diferencia de energías que se convierten en cuantos, en H por nu. Ese es el láser, que de nuevo, pues esto empieza en los años 50, 60 o así. Otra técnica que están ustedes muy familiarizados, y mi compañero la ha mencionado antes, la precisión que se alcanza en el momento magnético del electrón, por ejemplo, pues eso se utiliza fundamentalmente en la resonancia magnética nuclear, que todos hacen para obtener imágenes fisiológicas, imágenes funcionales, biopsias virtuales, etcétera. La idea básica no se la voy a explicar a ustedes, pero en la escala de tiempos estamos esta que pongo aquí, y fundamentalmente son aprovechar las propiedades de partículas elementales en presencia de campos electromagnéticos externos, fundamentalmente el protón. Y eso es, como ha dicho antes mi compañero, la única manera de explicar el momento magnético de una partícula elemental es no solo con mecánica cuántica, sino fundiéndola con la relatividad, mecánica cuántica relativista. Aquí tienen el momento magnético, no me voy a extender en eso, pero fíjense la sofisticación a la que se llega, que lo que se aprovecha es unas diferencias de niveles extraordinariamente pequeñas en las cuales el protón, que es el núcleo del átomo de hidrógeno, se comporta como un imán externo y se llega a obtener un control extraordinario de cuando el electrón se proyecta en una determinada dirección. Por ejemplo, ahora empezamos, eso se lleva un tiempo, el del plano ecuatorial se lleva otro tiempo, esos dos tiempos pueden provocar un eco, y ese eco, en un aparato de los que están ustedes utilizando normalmente en los hospitales, son los que pueden dar un provecho tanto en imágenes que son absolutamente espectaculares. Pero como ven, se está hablando del momento magnético, magnitud cuántico relativista de un electrón. Se obtienen, como ustedes saben, propiedades, imágenes como esta. ¿Esto no va? Sí. Incluso, fíjense en esta. Supongo que están familiarizados, pero la resonancia magnética funcional, cuando se tocan los dedos, simplemente cómo se pueden obtener unas imágenes funcionales. Bien, otras, no sé si funciona esta, parece que no. Bueno, por ejemplo, la Positron Emission Tomography, la tomografía por emisión de positrones. Esto es pura mecánica cuántica relativista. ¿Por qué? Pues porque está basada en la emisión y aniquilación de la antipartícula del electrón. Y una antipartícula solo se puede explicar cuando se funde la mecánica cuántica con la relatividad. Lo que ocurre es que un protón
espontáneamente, un momentito, un protón espontáneamente se convierte en neutrón, emitiendo un positrón, la antipartícula del electrón, y un neutrino que prácticamente no se ve. Y este positrón inmediatamente colisiona con la materia, esta antimateria, con materia, inmediatamente se desintegra en dos fotones que prácticamente salen a 180 grados. Esta propiedad cuántico-relativista es la que se aprovecha para tener unas imágenes en una unidad PET y con una computación extraordinariamente sofisticada para obtener unas imágenes que todos ustedes conocen y que pueden llegar a una precisión tremenda, ¿no? Por ejemplo, hay cosas tan interesantes, si alguno no es especialista, como en este asunto, como evoluciona el cerebro cuando se está mirando, cuando se está escuchando, cuando se está pensando, cuando se está recordando, cuando se está trabajando. O imágenes del Alzheimer, o cómo la esquizofrenia y la depresión se pueden poner de manifiesto con este tipo de técnicas. El TAC, todo el mundo lo conoce, también está basado, es una técnica fundamentalmente cuántica. El futuro, ¿por dónde va? Pues por muchos sitios, es indefinido en tecnología, como ustedes saben. Pero, por ejemplo, yo me atrevería a decir que la hadronterapia es posiblemente las técnicas que van más allá. Eso se utiliza, fíjense la escala humana un paciente es así. Esto proviene de los aceleradores que antes era la tecnología que los físicos han utilizado para explorar el microcosmos, como se ha dicho antes. Pues esa tecnología ya es tan madura que, fíjense, con un ciclotrón que se llama esta máquina, un sincrotrón que se llama esta, pues se puede irradiar no solo ya con las irradiaciones que son tradicionales, sino con hadrones. Hadrones son partículas muy pesadas, como por protones e incluso que se llega a carbono 12, ¿no? ¿Por qué este es el futuro? Les voy a explicar un segundo lo que es el pico de Bragg, y es que mientras que el pico de Bragg significa que uno de los problemas que tienen ustedes cuando se irradia un paciente con un tumor es que la energía se puede depositar en tejidos sanos, por lo tanto es muy difícil de localizar justo en donde se debe depositar la energía. El pico de Bragg de los hadrones, como por ejemplo los protones o los, fíjense por ejemplo en el ion de carbono. Es un pico, eso significa que se va a depositar exactamente donde uno quiere que se deposite y no afectar a los órganos sanos. Así, por ejemplo, mientras que un fotón, una trayectoria de rayos X al ADN de una célula cancerosa la rompe de manera muy delicada y muy ineficiente, con un ion pesado, el destrozo que se le puede hacer es tremendo. Pero también haciéndolo muy fino, por ejemplo, esta es la hadronterapia, que yo creo que es más sofisticada ahora mismo en Europa, que es en Alemania, el GSI, pues fíjense cómo un tumor, que es esto, se puede irradiar con un acelerador de carbono 12. Pues puede ver cómo el tumor lo va destrozando o lo va atacando, va su energía depositándose de una manera totalmente local y localizada, de tal manera que no afecta absolutamente a ningún órgano sano. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Pues que se está introduciendo lo que se llama la medicina cuántica. Y con esto es lo que quiero cambiar de tercio y después para el debate, si quieren ustedes. Y la medicina cuántica es la palabra que deriva, dicen, está muy definido por ahí, que es una medicina que es basada en el cuanto o cuanto, que significa unidad, y actúa sobre el cuerpo y sobre la mente. Devuelve algo tan preciado, la salud y el bienestar, pero fundamentalmente la libertad y la autonomía. O sea, la palabra cuántica hay que tener mucho cuidado con ella porque se está introduciendo de una manera bastarda en la sanidad. Fundamentalmente en España no sé hasta qué punto, pero desde luego en Estados Unidos, Latinoamérica y demás se está metiendo de una manera muy inquietante, y por eso me interesa desenmascarar un poco todo esto. Fíjense en las tecnologías que yo he presentado, ¿no? Pues esto es una propaganda
conciencia holística cuántica, en donde con este aparato simplemente, y eso sí, con mucha simpatía, pues se pueden hacer unos logros increíbles. Les pongo ahora, todo esto lo pueden localizar en Internet, les pongo ahora, por ejemplo, Quantum Medicine, la medicina de la libertad. Esto es en Estados Unidos, donde ven una propaganda extraordinariamente bien elaborada del doctor Gaetano Conforto, que sus tres cosas en su página principal lo que presenta es su familia, su logo y su maestro en medicina cuántica. Entonces, con todo esto es con lo que hay que tener. Esto no me lo he inventado, está ahí. Fíjense que yo quiero distinguir eso de lo que es una tecnología incipiente. Esto que ven ustedes aquí no es de risa. Esto es una tecnología aún inmadura, pero que posteriormente evoluciona. Esto es ciencia y esto es tecnología hospitalaria, seria. Lo que ocurre es que es en los años, principios del siglo, bueno, esto es los años 40 o por ahí, ¿no? Pero esto es totalmente respetable. O sea, no vale decir que es que la medicina cuántica en el sentido anterior es inmadura y por lo tanto llegará un momento en que sea... No. Por ejemplo, miren ustedes esto pues tienen un electrocardiograma de que obviamente si te hacen meter el pie en un baño salino, una mano también, delante y la otra también, delante de un armatoste como este, se te pone esta cara de pánico, ¿no? Porque eso es lógico. Pero eso no es malo, porque de ahí a un electrocardiograma de hoy, lo único que hace falta es una evolución científica y tecnológica. Las conclusiones, por lo tanto, y con esto quiero ser breve para que después debatamos, es que, por una parte, no nos engañemos de la mecánica cuántica como una cosa hipermoderna que evolucionará muchísimo, pero que conste que lleva ya más de 100 años en los hospitales y su futuro es indefinido y, en opinión, y por eso lo pongo entre paréntesis, porque un físico nunca puede hablar del futuro, es espléndido. La medicina cuántica, como pseudociencia, hay que tener mucho cuidado con ella y por eso yo insisto en esto, porque tiene más futuro que el resto de la magufería. Yo no sé si saben, entre los científicos un magufo es una palabra entre mago y ufólogo, ¿no? O sea, los pseudocientíficos. Entonces, hay que tener cuidado porque no es lo mismo un astrólogo que te vaticine un buen matrimonio, eso no hace daño, en principio, ¿no?, a un médico cuántico de estos que juegan con la salud. Y esto sí es mucho más delicado, sobre todo cuando se ven en consultas pacientes con una caída masiva de pelo y vómitos, es decir, pacientes que están más o menos desahuciados por la medicina tradicional y llenan las consultas de los médicos cuánticos, entre comillas todo, ¿no? Y la última conclusión es que no se debe confundir superchería con ciencia y tecnología inmaduras. Haremos mucho en la medicina cuántica, pero siempre basándonos en lo que ha dicho mi compañero antes y lo que se ha visto que ha evolucionado a lo largo del siglo XX en los hospitales. Siempre basándose en la tecnología en cuanto a avances y en la ciencia, que es lo que le da el soporte fundamental, y no en otras cosas. Nada más. Muy bien. Bueno, hemos visto el modelo teórico, hemos visto las aplicaciones y muy interesante esta llamada la atención con estas medicinas cuánticas que se nos van a empezar a juntar inmediatamente a pulseras milagrosas, tratamientos estos raros y absolutamente no científicos, indemostrables y que casi todos ellos son timos, para que lo vamos a ver de otra manera. Nos falta la tercera pata científica, que es desde el punto de vista de la biología y que nos la va a contar nuestro amigo Teófilo Calvo. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Totalmente de acuerdo con Manuel, con toda la superchería que hay. Cuando escucho la palabra medicina cuántica directamente empiezo a vomitar ya, porque es todo medicina cuántica, pero desde luego siempre que he hablado con alguien que se mete en esos terrenos tan resbaladizos, pues te das cuenta que conocimientos al respecto ninguno. Y después, pues no sé, mucho ilusionismo es lo que veo. Nosotros lo que estamos haciendo, mi línea de investigación, se encamina un poco a observar comportamientos o posibilidades de comportamientos cuánticos dentro del organismo.
El organismo está hecho por átomos, por lo tanto, como está hecho por átomos, pues si los átomos tienen un comportamiento a su nivel subatómico cuántico, pues tiene que estar produciéndose necesariamente, o posiblemente se estén produciendo, comportamientos de este estilo en la propia bioquímica celular, en el propio comportamiento de las células, en la comunicación entre las células. Las emisiones que hemos visto, que nos han puesto los dos doctores en física, esas emisiones, pues también las pueden producir nuestras células y de hecho somos capaces de medirlas, registrarlas, y en eso es en lo que estamos, ¿no? En utilizar eso no solamente como una herramienta de diagnóstico, sino que vamos un poco también al estudio del comportamiento y la dinámica celular. En principio, lo que se comenzó haciendo hace ya muchos años fue observar los campos eléctricos, que fueron los primeros en detectarse, el campo eléctrico del corazón. Después fueron los electrocardiogramas, que había que ser todavía más fino con ellos, ¿no? Cuando empezamos con los electroencefalogramas. En general, lo que estamos comprobando con este tipo de lecturas del cuerpo humano son la generación de campos que genera el propio organismo, ¿no? El propio cerebro, el propio corazón. En el movimiento de los fluidos que tiene el corazón, la sangre es muy buen conductor de la electricidad y por lo tanto esos campos eléctricos se pueden diseminar por todo el organismo. Lo que estamos haciendo con las derivaciones que ponemos a un paciente es registrar esas variaciones en la intensidad del campo eléctrico. Más tarde se empezó a investigar en la determinación de campos ya de tipo magnético. Para eso hacía falta una tecnología mucho más precisa, puesto que el campo magnético que emite el corazón o el cerebro o cualquier otro órgano, como hemos comprobado después, pues son campos muy pequeños, muy débiles. Como decía Manuel, pues todos esos aparatos que hemos visto que nos pueden parecer de una película pues de ciencia ficción, ¿no?, del doctor Frankenstein, ¿no?, pues eran obligados, entonces no había nada más que válvulas y poca cosa más. Realmente, hasta que no se ha conseguido una tecnología lo suficientemente fina a la hora de detectar y amplificar todos estos registros, todas estas señales, sean cuales sean, pues no hemos podido llegar a detectar qué es lo que emite, por ejemplo, una célula. Hoy día sí se puede, a partir de los magnetógrafos de tipo SQUID, registrar qué está emitiendo una célula. En relación al corazón, por ejemplo, pues es casi una millonésima parte la intensidad de su campo magnético con respecto al campo magnético terrestre. Por lo tanto, tuvieron que pasar muchos años a ver un gran desarrollo tecnológico como para que se pudieran crear detectores que pudieran permitirnos pues observar ese tipo de emisiones. Y para eso es para donde quiero ir. Para eso tuvo que desarrollarse también toda la ingeniería alrededor de los comportamientos cuánticos en la materia, incluido en la detección, puesto que estos aparatos que registran el campo eléctrico de corazón o de cerebro, o de órganos o bien de células, pues son aparatos que tienen comportamientos cuánticos, como puedan ser aparatos aparatos SQUIDs, que tienen unas láminas superconductoras bañadas en helio líquido, que cualquier corriente que puedan detectar o variación en la intensidad del campo magnético supone que generan un movimiento en los pares de electrones con una superconducción, y entonces se puede amplificar esa señal y registrar de ese modo campos muy pequeños. Este es el aparato que se está utilizando en la actualidad, que ya se está haciendo de uso bastante extensivo, que son los SQUIDs, Superconducting Quantum Interference Device, que desarrolló Zimmermann. Con ese aparato estamos midiendo ya comportamientos cuánticos a nivel pues de las membranas celulares, ¿no? Otro de los campos en los que estamos introducidos y que también propongo un poco porque estamos todavía un poquito en mantillas sería la emisión biofotónica. Hace unos 20 años un físico alemán, Fritz Albert Popp, comprobó la emisión de biofotones por parte de las células en cultivos celulares. Evidentemente, en todas las reacciones químicas hay una emisión, como hemos visto antes, ¿no? Cuando hay unos tránsitos en los niveles energéticos de los electrones, siempre que hay reacciones químicas, pues va a haber alguna emisión. Bien, pero esa emisión que podíamos considerar que era una emisión fortuita, estamos viendo que hay una serie de patrones de orden en ella que nos podrían bien servir para estudiar comportamientos celulares patológicos o incluso incidir
al contrario, invirtiendo esos fotones en producir un efecto resonante sobre la propia célula y que pudiera ordenarse o resonar de una manera, digamos, en forma de tratamiento, ¿no? Los experimentos primeros los hizo Fritz Albert Popp enfrentando cámaras totalmente aisladas con cultivos celulares idénticos a los que, pues, y eso lo seguimos haciendo, introducimos algún patrón patológico, desde un benzopireno o un cultivo vírico, con lo cual estamos afectando a ese cultivo celular. Esas dos cámaras las ponemos una enfrente de la otra y simplemente las dejamos que se observen a través de una cámara una ventana de cuarzo. Si es de vidrio no ocurre nada porque filtra toda esa radiación. Lo que vemos es que cuando inoculamos algún patrón patológico en un cultivo celular, obviamente esas células empiezan a adquirir una infección, una enfermedad, y comprobamos entonces las lecturas que hacemos con la emisión biofotónica que se va alterando. Lo podemos hacer simplemente con temperatura, podemos cambiar las constantes físico-químicas del medio, presión parcial de gases, iones, y con eso, alterando la bioquímica de la célula, vemos que los registros fotónicos que emite son diferentes. Lo que nos sorprendió a Popp también, y llevamos miles de casos ya estudiados, es que cuando enfrentamos dos cultivos, uno sano y otro enfermo, idénticos a priori, al cabo de unos días de enfrentar las dos cámaras de cuarzo, la cámara que no se le ha inoculado nada empieza a adquirir patrones, digamos, de comportamiento en cierto modo similares a la cámara a la que se le ha inoculado. Quiere decir que esa radiación que está pasando no es una radiación cualquiera, sino que es una radiación que estará modulada de alguna manera. Ese es el hándicap que tenemos ahora, ver qué patrones de ondas y son los que interfieren y en qué frecuencias. Tenemos un problema y es que hay mucho ruido en el sistema. Es como intentar escuchar un instrumento. Si aquí hubiera una orquesta sinfónica, pues tendríamos un sonido conjunto con un montón de armónicos de los que ustedes tendrían que discriminar dónde está el violín o dónde está la viola, ¿no? El problema es que las células, y cuando hacemos mediciones de campo magnético, tenemos muchísimo ruido de fondo, porque como todos emiten algo, tenemos que discriminar. Incluso la radiación térmica del propio tejido o de la propia célula nos está emitiendo. Es una radiación que también vale, ¿no? Entonces el problema que tenemos es en el filtrado de todas estas emisiones. Cuando estemos ya con una tecnología más operativa en el sistema de filtrado, estableceremos entonces pues unos patrones, digamos, unas frecuencias que estamos viendo que se repiten, están emitiendo estas células patológicas en ultra tenue, por supuesto, y en la banda del ultravioleta. Es lo que sabemos hasta ahora. Y sabemos que pueden ser contaminantes, es decir, que estas radiaciones de alta frecuencia son capaces de hacer que las células sanas adopten comportamientos celulares que no le corresponden al no estar inoculadas por absolutamente nada. Es un fenómeno que llamamos de bioresonancia. ¿Cuáles son estos generadores de ondas, ¿no? de radiaciones? Se está especulando mucho, se está trabajando mucho en el sistema microtubular, en el mismo ADN al que se le ha registrado ya la radiación que emite cuando está altamente purificado, que emite en una radiación bastante más baja de frecuencia, emite en el espectro de las microondas, y la propia membrana celular al haber conseguido ya determinar su comportamiento piezoeléctrico. En las membranas celulares, sin saber por qué ni cómo, tenemos proteínas que se estructuran formando cristales líquidos que tienen cierta capacidad piezoeléctrica. Entonces, no sabemos si es para, digamos, procesar ese tipo de frecuencias o captarlas, si es una antena o es un receptor. Puede ser incluso que la membrana celular se esté comportando como con una doble actividad de emisor y de antena receptora al mismo tiempo. Como quiera que la membrana celular está conectada directamente con el citoesqueleto y el citoesqueleto también tiene esa misma propiedad, podemos estar hablando de un sistema, esto está todavía muy en mantillas, un sistema comunicador que permita a las células comunicarse entre sí. Esto concuerda un poco con las velocidades con las que los sistemas autoorganizados se coordinan en el organismo. Por ejemplo, el nodo senoauricular con 10.000 neuronas sin ningún tipo de jerarquía, todas las neuronas de ese nodo senoauricular lo hacen coordinadamente. ¿Cómo se pueden coordinar 10.000 células, 10.000 neuronas que no tienen ningún tipo de
digamos, organización jerárquica entre ellas. En el organismo encontramos multitud de procesos de autoorganización que hacen que funcionen perfectamente coordinados. Un ejemplo también lo tenemos en los músculos, desde la placa miomotora, cuando llega a la superficie de una vaina muscular, sabemos que la acetilcolina que se libera por parte de la sinapsis llega a la primera fibra muscular y va a desencadenar pues una salida del calcio del sarcómero y eso provoca la contracción muscular. Bien, pero ¿cómo se produce la contracción muscular a un paquete de 100 fibras musculares hacia abajo, en el grosor de un paquete muscular completo? La biología nos ha dicho hasta ahora que toda esa comunicación intercelular se produce a través de los desmosomas, y los desmosomas son unos orificios que tienen las células musculares una contra otra y por ahí pasa la sustancia, digamos, el modulador bioquímico que induce que se contraiga toda la fibra muscular al unísono. Pero si observamos una célula muscular y vemos que prácticamente no tiene líquido, que es un gel y que otro premio Nobel, el de este año, a los sistemas de conducción de señales bioquímicas dentro de las células, precisamente, ¿no? Que todo tiene que ser arrastrado, capturado por alguna proteína que se liga al citoesqueleto y a través del sistema microtubular va viajando por toda la célula. De ahí pasaría a otra, de ahí a otra, de ahí a otra. No me explico cómo se puede producir una contracción tan instantánea en tantos músculos a la vez si tiene que haber una comunicación de tipo bioquímico a través de desmosomas. Entonces, esta teoría en la que estamos trabajando, en que las células bien podrían estar comunicándose a través, bien de generación de un campo eléctrico o de un campo magnético, o ambas cosas a la vez, de manera que tiene que haber una especie de cifrado que permita a las células comunicarse de una manera más eficiente y mucho más rápida, de una forma coordinada. Entonces, esa es un poco la línea de investigación que estamos llevando. Por otro lado, se postula también que pudiera observarse un efecto Casimir en la membrana celular, dado que la membrana celular tiene un espesor muy reducido, aproximadamente 0,1 micras, y al tener dos capas de fosfolípidos cuyos, digamos, cabezas polares están hacia la parte externa, siendo que las cabezas polares de los fosfolípidos sean fosfatidilcolina, fosfatidiletanolamina, esta parte fosforilada del esfingolípido o del fosfolípido resulta que tiene enlaces tipo amida y los enlaces tipo amida tienen electrones deslocalizados, con lo cual lo que tenemos es algo muy parecido a dos placas conductoras separadas por una ínfima distancia, y ahí se puede producir un efecto cuántico que es el efecto Casimir, del cual podríamos hablar de una generación de una cierta energía que explicaría también de dónde saca esa energía para producir todo ese efecto piezoeléctrico o esa comunicación intercelular. Podría ser también que estuviera en la glía. La glía es un sistema de una membrana que está haciendo una espiral, pero es una espiral muy peculiar. Para tener un diámetro de entre 0,1 y 0,3 micras un axón, resulta que puede ser hasta de 3 a 5 milímetros la cubierta glial que tienen las neuronas, ¿no? Si tenemos en cuenta que hasta ahora hemos entendido que la glía tiene un efecto simplemente de forro protector como un aislante, bastaría con una sola vuelta para ejercer ese efecto aislante, pero tiene entre 5 y 30 vueltas, y si lo miramos a la sección una célula, una célula glial, la verdad es que nos encontramos con una estructura tan similar a un condensador que tenemos que por lo menos poner la sospecha de que pudiera ser una forma de almacenar algún tipo de carga, sobre todo en la conducción saltatoria entre nodos de Rambier, que es mucho más eficiente energéticamente que en las fibras amielínicas, en las que para regenerarse el potencial que tiene la neurona, tiene que estar sacando la bomba de sodio-potasio continuamente, sodio, con un gasto energético colosal. Para eso se reviste de mielina y se hace la conducción saltatoria entre nodo de Rambier y nodo de Rambier. Ahorra una energía muy grande, pero no sabemos todavía de dónde viene la energía para que salte entre nodo de Rambier y nodo de Rambier sin consumo de energía metabólica. Es otra línea de investigación que yo propongo, ¿no? que más vale o merecería la pena que estudiáramos ahí, porque ahí tenemos probablemente un comportamiento cuántico también, probablemente un efecto Casimir asociado a una célula que pudiera comportarse así.